Hola a todos, soy un programador promedio y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 49 del LeetCode que se llama Group Anagrams. En español, agrupa anagramas. Me gustaría seguir los pasos que hemos estado siguiendo en nuestros anteriores videos, los cuales son planeación, que consiste en leer y entender el problema. Veremos unos ejemplos y daremos unos casos de esquina. También pensaremos en un algoritmo que posteriormente lo empezaremos a codificar en el paso de la escritura. Aquí vamos a codificar, como mencioné, y vamos a comentar los pasos de nuestro algoritmo para que sea más fácil programarlo. Finalmente pasaremos a la parte de la explicación, que consiste justamente en eso, explicar nuestro algoritmo y ver si hay una optimización que se pueda hacer rápidamente. Entonces, comencemos leyendo el problema. Nos dan un arreglo de strings llamado STRS y debemos de agrupar los anagramas. Si ponemos el mouse arriba de la palabra anagramas, nos da una descripción de qué es un anagrama. Vemos que un anagrama es una palabra o frase que está formada por las mismas letras de otra palabra o frase. Aquí dice que debemos de utilizar las letras una sola vez. Entonces, ya tenemos claro que es un anagrama. También nos dicen que podemos regresar la respuesta en cualquier orden. Esto es importante saberlo porque no debemos de tener un sort o un ordenamiento de nuestra respuesta, ¿vale? Entonces vayamos viendo los ejemplos que nos da LeetCode. Tenemos en el primer ejemplo que nos llega STRS como un arreglo de strings que contiene estas palabras. Tenemos it, t, ten, eight, not y but y nos dan tres grupos de anagramas. Vemos que bat está en un solo grupo. Esto es porque no hay otra palabra que contenga las mismas letras la misma cantidad de veces. Después tenemos nat y tan. Aquí vemos que ambas palabras utilizan las mismas letras, nada más están ordenadas de otra forma. Entonces, por eso es que se agrupan en este grupo. Finalmente tenemos eight, it y t. Y al igual que nat y tan, se meten en un solo grupo porque consisten estas palabras en las mismas letras, pero en diferente orden. ¿Vale? Aquí nos da una explicación del output, que es básicamente lo que les acabo de mencionar. Después tenemos como ejemplo número 2, que STRS viene en un arreglo, una cadena vacía. Y el output es justamente un grupo con esa cadena vacía. Finalmente tenemos el ejemplo número 3 que nos dice que STRS es un arreglo que contiene el string de A y se forma un grupo donde nada más viene A. Esto es importante saberlo porque también en los casos donde recibamos una sola palabra, se tiene que meter en un solo grupo, ¿vale? Entonces, una vez que ya leímos y entendimos el problema, podemos pasar al pizarrón. Hola, pues ya andamos en el pizarrón y vamos viendo los ejemplos y los casos de esquina. Ok, como ejemplo tenemos el siguiente. Imaginemos que recibimos STRS como un arreglo de las siguientes palabras. Lata, loba, tala, alta y bola. ¿Ok? Lo que ocurriría sería lo siguiente. Vamos a seleccionar las palabras que contienen las mismas letras en la misma cantidad. Tenemos bola, tenemos loba y ya. Después, en otro grupo tendríamos tala, tendríamos alta y tendríamos lata. Entonces, estaríamos haciendo esto. Finalmente, nuestro output va a ser un arreglo que contenga estos dos grupos. ¿Vale? Entonces, nuestro output para este ejemplo sería el siguiente. Ahora pasemos a los casos de esquina. ¿Qué ocurriría en el primer ejemplo? Tenemos la palabra lama y llama. En este caso, lo que ocurriría es que tendrían que ser dos grupos. A pesar de que ambas palabras tienen las mismas letras, no tienen las letras en la misma cantidad. ¿Vale? Entonces es muy importante saber esto para cuando queramos hacer nuestro algoritmo. Después, ¿qué pasaría en este caso? Tenemos guión bajo lobo y tenemos lobo pero sin el guión bajo. ¿Ok? Hay que ver si este tipo de caracteres van a venir en nuestro input.
Si vemos nuestros constraints de nuestro ejercicio, podemos ver que STRS, que los elementos de STRS van a consistir en letras en minúsculas en inglés. Entonces, podemos descartar que van a venir estos ejemplos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos pa, espacio leta y paleta? Bueno, en este caso sería lo mismo, porque ya vimos que no van a venir espacios en blanco en nuestro input. Pasemos a nuestras soluciones. Ok, muy probablemente pensaste en una solución como la siguiente. Pues podemos ir iterando en cada una de nuestras palabras. Tenemos lata, loba y tala, son estas primeras tres. Y pues podemos ir contando las letras con su frecuencia. Es decir, aquí vemos que L viene una vez, A viene dos veces y T viene una vez. Para loba sería L una vez, O una vez, B una vez y A una vez. Y para tala sería T una vez, A dos veces y L una vez. ¿Ok? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo sería como en cada iteración de nuestras palabras vamos a contar las letras. Pero, ¿qué ocurre? En cada iteración tendríamos que volver a iterar en nuestros grupos posibles. Y también deberíamos de ordenar las letras para poder ver a qué grupo va a pertenecer esa palabra. En cada iteración vamos a tener que volver a iterar en nuestros grupos posibles. Esto nos va a dar una complejidad de tiempo de n por m. Y también no sabríamos cómo guardar los grupos y en qué tipo de estructura de datos guardaríamos cada grupo. Y finalmente, en cada iteración deberíamos ordenar las letras para ver a qué grupo le pertenece. Esto no nos da una complejidad de tiempo cuadrática, sino que nos da n log n. Entonces, esto es una complejidad de tiempo bastante razonable para el tipo de ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta solución de fuerza bruta? En primera instancia, me parece que no debemos de contar las letras. No creo que sea necesario este paso. Entonces, vamos considerándolo como no es necesario. Después, en cada iteración tendríamos que volver a iterar en nuestros grupos posibles. Desde mi punto de vista, eso tampoco es necesario, porque tenemos, nuestras siguientes estructuras de datos. Tenemos un arreglo, tenemos un set y tenemos un mapa. Ahora bien, vamos viendo cuál de esas estructuras de datos nos conviene más. Si queremos encontrar el grupo de una manera rápida, ¿podríamos utilizar un arreglo? Sí podríamos utilizar un arreglo, pero esto sería un poco complicado porque sabemos que para acceder a los registros de un arreglo necesitamos un índice, 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces esto hay que dejarlo como posible. Una estructura de datos que pues es posible utilizar. Después tenemos un set. Ahora bien, el set nada más recuerden que guarda los registros. Y no hay un identificador que nos ayude a acceder fácilmente al grupo. Desde mi punto de vista, el set podríamos irlo descartando. Después tenemos un mapa. Un mapa sabemos que se compone por una llave y un valor. Entonces, si lográramos obtener una llave por medio de la palabra, podríamos acceder fácilmente a su grupo. Creo que es más fácil obtener una llave en string para este problema que obtener una llave en number. ¿Vale? Ya vimos que con el arreglo sí podemos acceder a los grupos, pero necesitamos su índice. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que el mapa es una mejor opción. Entonces,
podemos utilizar un mapa. Y finalmente, en cada iteración debemos ordenar las letras. Creo que esto sí es necesario si queremos tener una llave en común. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos clarificados estos pasos, ¿en qué podríamos pensar? Vamos viendo el siguiente ejemplo. De esta palabra, ¿cómo podríamos obtener una llave? Si lo ordenamos, sería A, L, T. De esta palabra podríamos obtener la siguiente llave, hablo. De esta palabra obtendríamos esta llave. ¿Se dan cuenta que es la misma llave? Entonces, ya teniendo la misma llave, podemos agrupar esta palabra al grupo de lata. ¿Vale? Pasamos con la siguiente palabra. Tenemos alta, que si también la ordenamos, nos daría la siguiente llave. Confirmando esto, podemos pasarla a nuestra... Podemos pasarla a nuestro grupo. Y si obtenemos la llave de bola, tenemos igual hablo. Entonces, ya encontramos que bola pertenece al grupo de loba. Entonces, esta es una forma rápida de agrupar nuestras palabras. Entonces, pasemos al código para ir programando esta solución. Vale. Ok, pues ya que vimos una solución en nuestro pizarrón, vamos a programarla. ¿Ok? Entonces vamos creando nuestros pasos. El primero sería declarar las variables. En este caso, ya vimos que sería los grupos de anagramas y la variable del resultado, que va a ser la que vamos a regresar. Ok, una vez que ya hayamos declarado las variables, vamos a iterar en cada palabra. Cuando estemos iterando en cada palabra, vamos a obtener la llave al mapa de grupos de anagramas. Recordemos que la llave se va a obtener mediante ordenar las letras de nuestra palabra. Si hay un grupo de anagrama con esa llave, agregamos la palabra a ese grupo. Y finalmente, una vez que hayamos terminado de iterar las palabras, vaciaremos todo, bueno, vaciaremos todo, no, vaciaremos nuestros grupos en la variable resultado. Y finalmente, regresamos resultado. ¿Ok? Entonces ahora ya que tenemos claros nuestros pasos, vamos a programarlos. Decimos que grupos de anagramas va a ser un mapa de string y vamos a tener un arreglo, es decir, un grupo por cada llave. Y por último, resultado es esto. ¿Ok? Pues vamos a iterar en cada palabra. Para esto voy a utilizar un for y vamos a hasta acá. Hasta acá terminamos de iterar en las palabras y hay que obtener la llave. Para esto vamos a decir que la llave va a ser de tipo string y ¿cómo vamos a obtener la llave? Con las letras de la palabra. Entonces tenemos strs y punto split, porque no se tiene que especificar nada, punto sort, punto join. Creo que es así para hacer el split correctamente. Ya tenemos nuestra llave, que ya vimos que es mediante ordenando las letras de nuestra palabra. Palabra. Entonces vamos teniendo nuestro grupo de anagrama y luego dice, si hay un grupo de anagrama con esa llave, agregamos la palabra a ese grupo. Entonces vamos a ver si ya hay un grupo con esa llave. Entonces, vamos a nuestro mapa, grupos de anagramas con la llave. Si ya hay un grupo con esa llave, pues lo obtenemos. Va a ser igual a... Si no, pues no se va a obtener ese grupo. Hicimos el push de la palabra. Finalmente, guardamos nuestro grupo en nuestro mapa y aquí ya habremos terminado de iterar en las palabras, entonces vaciaremos nuestros grupos en la variable de resultado.
Para iterar en un mapa en TypeScript necesitamos un iterator, ¿vale? Entonces vamos a declararlo como iterator, que va a ser igual a grupos de anagramas punto values y llenamos nuestro resultado con un for. Entonces, y sea menor a grupos de anagramas punto size y más. Vamos metiendo en nuestro resultado punto push, iterator punto next punto value. Vamos haciendo un console log. Bueno, más bien, ya cuando lo regresemos, nos va a arrojar la terminal nuestro resultado. Y regresamos al resultado, ¿vale? Dice que hay un error con array. Ah, cierto. Ups. Ok. Dice que la respuesta fue aceptada porque efectivamente no estamos regresando el resultado en el mismo orden que se espera, pero ya vimos que no hay ningún problema con el orden del resultado. Si quisiéramos hacerlo de esta forma, pues tendríamos que ordenar cada grupo, pero lo veo innecesario. Además, nos aumentaría un poquito la complejidad de tiempo. Bueno, nos tomaría un poquito más de tiempo, pero pues nada. ¿Y qué optimización podríamos hacer aquí? Dejen veo qué se puede hacer. Creo que lo único que sabemos ya es que cuando em, nada más se hace una asignación en un if, podemos quitar las llaves y sería lo mismo. Entonces creo que no hay problema con esto. ¿Vale? Entonces sigue siendo aceptado y vamos a enviar nuestro resultado. ¿Ok? Pues se ve muy competente. Y si analizamos la complejidad de tiempo, es de n por k por log k. ¿Vale? Entonces, N son los grupos y K es el tamaño de STRS. ¿Vale? Entonces, pues espero les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de dejar algún tipo de feedback o comentario en el caso de que les gustaría que explicara algo de una mejor forma o así. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.